¿Cómo están? La agresión iniciada contra Irán, perpetrada por Estados Unidos e Israel, dentro de 10 días cumplirá exactamente su primer mes. En pocos días se han quedado en tela de juicio los argumentos del presidente Trump para iniciar este conflicto. Irán ha mostrado una respuesta no esperada hacia la Casa Blanca a pesar del asesinato de sus líderes, las víctimas civiles iraníes y los daños en infraestructuras para la nación persa. De esto estaremos hablando en esta edición del Mapa. Soy Aaron Romero. De inmediato vamos a revisar nuestro habitual mapa. Vamos a revisar precisamente el costo de la guerra en Irán y desplegamos el mapa mundi e identificamos a Asia Occidental. Desde el inicio del conflicto, el día 28 de febrero de este mismo año 2026, donde Estados Unidos e Israel lanzaron una operación en conjunto contra Irán, en la que acabaron con la vida del líder supremo de esta nación, el ayatolá Ali Jamenei. El gobierno estadounidense utilizó más de 5.100 municiones y 300 misiles Tomahawk. Durante las primeras 96 horas de esta ofensiva, Washington asegura haber golpeado más de 5.000 objetivos y destruido más de 50 buques iraníes en el marco de este despliegue con más de 50.000 soldados en la zona. En respuesta, el gobierno de Irán, durante los primeros 4 días, lanzó también como represalia 500 misiles y 2.000 drones contra Tel Aviv, bases estadounidenses desplegadas en al menos 11 países, mientras que las naciones del Golfo como Emiratos Árabes Unidos registraron un total de 304 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.627 drones, y Kuwait unos 97 misiles balísticos y 283 drones en sus fronteras. Sumamos más datos en esta revisión de este mapa. Bueno, según estimaciones del rastreador del costo de la guerra de Irán, Estados Unidos ya supera los 23.000 millones de dólares en gastos, de los cuales durante los primeros 6 días del conflicto le costaron a Estados Unidos al menos 11,3 mil millones de dólares. La página también suma que a diario se gastan 1.000 millones de dólares, mientras que estimaciones en el país persa revelan gastos entre 4.000 y 7.000 millones de dólares solo en el despliegue y uso de su arsenal. En cuanto precisamente al arsenal del que dispone, Washington posee un arsenal limitado de misiles interceptores, estimado en unos 4.000 proyectiles, con un costo unitario de aproximadamente de 12 millones de dólares. Por su parte, Irán tiene cerca de 80.000 drones con una capacidad de producción de cerca de 10.000 unidades mensuales a un costo que no supera los 20.000 dólares por aparato. Vamos a analizar de inmediato este tema y lo hacemos de inmediato con David López. Él es analista y también especialista en derechos humanos. Bienvenido a la pantalla de Telesur, David. Un saludo a ti desde Ginebra. Buenas tardes para ti, buenas noches desde aquí. David, Estados Unidos insiste en un discurso de victoria, Israel también se jacta de asesinar a los líderes iraníes, pero lo cierto es que este conflicto inducido a Irán, mientras genera víctimas, también suma un costo para estas naciones que se consideran invencibles. Te pregunto, David, ¿cuánto podrá soportar Estados Unidos e Israel si por supuesto están en la capacidad de soportar una especie de nuevo Vietnam, esta vez en el área o en la región de Asia Occidental, David? Sí, bueno, mira, Occidente puede tener más tecnología, pero en todo caso no tiene recursos infinitos ni legitimidad ilimitada. La gran paradoja es que defenderse de misiles baratos, como bien lo citabas anteriormente, o relativamente más baratos, con interceptores mucho más costosos, produce una guerra de desgaste financiera increíble. Esta guerra no solo quema proyectiles, quema estabilidad regional, derecho internacional, credibilidad política, que creo ya quemó el presidente Donald Trump. Yo creo que el gasto militar uno lo puede dividir como en 4 capas, ¿no? de estos 23.000 millones de dólares que mencionabas, donde se encuentra en primer lugar el gasto militar directo, que es el gasto militar de los Estados Unidos, que es de todos los miles de millones de dólares que bien mencionabas y que repercute también en la situación social de los Estados Unidos, en el ámbito laboral, de la salud, de la vivienda, la educación. Y entonces estos miles de millones de dólares afectan también
en la industria militar, porque se está acelerando también contratos multimillonarios para poder recuperar y reponer los misiles y los interceptores que ya Irán, con misiles mucho más baratos, les ha destruido. Después podrías tener una segunda capa, que es el coste energético global, ¿no? Que es el cierre de Hormuz, evidentemente, o el cuasi cierre, donde tenemos que tener en cuenta que el Brent está por encima de los $108 por barril. Quiere decir que existe una alza cercana al 50% desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero del 2026. Después tienes como la tercera capa, que es como el costo regional, que es los ataques a la infraestructura energética, todo lo que es el transporte marítimo, todo lo que son las cadenas logísticas, incluso las infraestructuras petroleras que se ven afectadas. Y el cuarto, que es el más importante, y ya como defensor de derechos humanos lo digo, es el coste humano. Entonces, evidentemente hay un costo muy grande, no solamente en las armas, sino en la vida, en el costo regional, en el costo energético global y evidentemente en el costo directo a los Estados Unidos, que repercute también en los problemas domésticos del país. Exactamente, David. Bueno, vamos a sumar de inmediato en este análisis. Te pido, David, que te mantengas en la pantalla, en la comunicación. Alberto Watson, él es analista internacional. Señor Alberto, vemos entonces también que tanto Israel como Estados Unidos se toman decisiones radicales para el recorte del ámbito social, pero pareciera que para operaciones bélicas el cielo es el límite. Le pregunto esto porque, si bien es cierto que estas naciones se jactan diciendo que tienen recursos ilimitados para atacar a otros países, lo cierto es que a nivel interno y sobre todo en Estados Unidos también hay recortes para la inversión social y sobre todo para atender otras crisis que, por ejemplo, al interior del país de Estados Unidos se vive. Estamos hablando de la crisis del fentanilo, consumos de estupefacientes, estamos hablando también que casi ha desaparecido, por cierto, de la mediática internacional, que es el accionar prácticamente de Estados Unidos en contra de la población migrante para culparla de la crisis que vive este país, que es multifactorial. Entonces, ¿cómo se puede explicar también que haya recursos, como ya he mencionado al principio de esta pregunta, que haya recursos ilimitados para la guerra, pero también se recorte a nivel social en estos países la inversión para la gente? Lo cierto es que los Estados Unidos nunca han tapado el hecho de que la industria armamentística es una prioridad para ellos y, por lo tanto, el poder vender su armamento tiene que pasar por lo que vendría siendo una pasarela, pero en este caso no de modas, sino de armas probadas sobre el terreno. Y para ello hay que participar en guerras, crearlas de manera ficticia, como en esta ocasión, donde había supuestamente una inminente amenaza por parte de Irán de empezar a bombardear los Estados Unidos e Israel, al tiempo que iban a usar un armamento nuclear que estaba a pocas semanas de ser concebido. Esta es la visión de Estados Unidos, pero no olvidemos una cosa: Estados Unidos, al igual que Israel, precisan esta guerra, y la precisan primero porque en el caso de los Estados Unidos, Donald Trump quiere distraer la atención pública de su presencia en los expedientes de Epstein, en los papeles de Epstein, donde él aparece en miles de ocasiones y donde hay evidencia fidedigna de su participación en orgías, en torturas, en actos de pederastia y pedofilia. Y por lo tanto, en este momento, él necesita que todos estemos distraídos con lo que mejor le viene a Estados Unidos, que son las guerras. Por el otro lado, tenemos a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que también está enfrentando cargos por corrupción, por los cuales solo uno de los pocos cargos que están completamente contrastados y evidenciados pueden hacerle terminar con sus huesos en la cárcel por 11 años. Entonces, en ambos casos tenemos que tener una guerra pendiente, o sea, una guerra que castigue a un país que ciertamente no tiene las mayores empatías a nivel internacional por la cuestión de su enriquecimiento de uranio, pero que tampoco se ha demostrado
que este enriquecimiento tuviera como meta la utilización con fines militares. No obstante, por cuestiones de moral, por cuestiones de derechos humanos, de supuestos, entre comillas, porque habría que hacer un programa solamente dedicado a ello para poder contrastar los derechos humanos, el incumplimiento de los derechos humanos en países como los Estados Unidos o los que supuestamente padece la República Islámica de Irán. Francamente, esta guerra, Estados Unidos ha entrado en esta guerra ya con un déficit de armamento. No olvidemos que la cuestión de los interceptores para una guerra de largo curso va a precisar mucho más que 4.000 interceptores. Incluso se ha llegado a decir que las potencias de los petrodólares en el Golfo Pérsico han sido abandonadas porque las bases norteamericanas en 9 de esos países tuvieron que mudar gran parte de su arsenal de interceptores a Israel, porque Israel siempre es una prioridad para los Estados Unidos, y por ello el gran daño que se le ha hecho a muchos de los países del entorno, en los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Arabia Saudí, de Bahrein y otros, que están sufriendo obviamente lo que en su momento ya había dicho Irán, que si era atacado, este se convertiría en un conflicto regional, y estamos viendo que va a terminar siendo un conflicto mundial. Pero como digo, Estados Unidos no ha entrado a la guerra preparada. Israel en este momento está siendo castigada creo que ya andan en el 61 oleada de misiles, que son cada día más potentes. Había hablado de que el primer día eran 90 misiles balísticos, había bajado a 50, después a 20, pero hemos visto cómo se ha vuelto a retomar, y ahora con el asesinato, el magnicidio también del ministro Larijani, que era el número 2 de la República Islámica de Irán en importancia, junto con su hijo Motaser Arayani, ha provocado el que estas oleadas de ataques a Israel van a ser incluso mucho más brutales de lo que han estado siendo en los pasados días. Definitivamente necesitan una guerra, pretenden exponer a su propia población, en el caso de Israel, pero también en el caso de Estados Unidos, que sacrificará cualquier generación, como ya lo hizo en el Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, todos fracasos absolutos, y que pues, tienen obviamente un coste en vidas humanas altísimo, pero como siempre, el hecho de que estas guerras se extiendan en el tiempo tienen a grandes élites empresariales del armamento muy, muy contentas de que se sigan participando en una guerra tras de otra, especialmente cuando el candidato Donald Trump en su momento había prometido de que saldría de todo territorio en conflicto, de que no entraría en conflicto ni en batalla bélica con ningún otro país, como ya lo había hecho Bush, como lo había hecho Obama, y eso se logró la empatía de sectores de la derecha más conservadora, como son los MAGA y otros, que están viendo en este momento con mucha preocupación que el America First, el América Primero, ha quedado en este momento en agua de borraja, y es primero Israel y segundo seguir invirtiendo miles de millones. Son miles de millones los que tan solo los primeros días se han gastado, más de 11.000 millones de dólares en los primeros 6 días de la guerra, y los interceptores cuestan millones de dólares en este momento, mientras mucho del arsenal obsoleto que ha tenido Irán lo está lanzando para que esos interceptores vayan bajando en cantidad y sean utilizados contra, como digo, material obsoleto. Ya estamos empezando a ver el material de última generación, los misiles balísticos de alta precisión que están haciendo estragos en territorio no solamente israelí, pero también en los países del Golfo que mantienen presencia militar norteamericana. Alberto, esto sin contar, por supuesto, que los propios países miembros de la OTAN se han abierto hacia esta petición de apoyo que ha estado haciendo el presidente Donald Trump durante los últimos días. David, Alberto, por supuesto, los invito a que se mantengan en la pantalla porque nosotros vamos a revisar de inmediato nuestra escala antes de marcar la pausa.
Y en esta escala le vamos a presentar de inmediato una caricatura del medio Alma Plus TV, titulada Guerra por encargo. La gráfica ilustra precisamente las recientes declaraciones de Joseph Kane, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, tras su renuncia. Kane reveló que el conflicto con Irán, atención, fue fabricado bajo la presión del lobby israelí en Washington. Aseguró además que Irán nunca representó una amenaza inminente y que su país repite el error de Irak, impulsado por una narrativa falsa. Con esta información y esta gráfica ya volvemos con más del mapa. De inmediato sumamos más datos a través de la fotografía. Bueno, la escalada de tensión en Asia Occidental revive los temores sobre el arsenal nuclear de Israel y de hecho sale a la luz su doctrina del último recurso conocida como la opción Sansón. Se trata de una estrategia de represalia nuclear masiva contemplada como el último recurso ante una amenaza a su existencia. El nombre se inspira en el relato bíblico donde Sansón sacrifica su vida para derrotar a sus enemigos. Esta doctrina de Israel se enmarca en la estricta política de ambigüedad del país que no confirma ni niega la posesión de armas nucleares. Y retomamos este análisis precisamente con David López. David, a Irán se le hostiga y se le impone la guerra, pero Israel, por ser aliado de Estados Unidos, se le permite, por ejemplo, tener secretos sobre su programa nuclear, que por cierto sí es bélico, y con esta denominada opción Sansón, que no es otra cosa que un reconocimiento del uso de la tecnología nuclear como arma de destrucción masiva, todo esto para garantizar una supuesta existencia. Entonces se le permite a Israel tener armas. De hecho, sus funcionarios prácticamente abiertamente dicen que quieren usar este tipo de armas en contra de sus enemigos, pero a Irán, que tiene un sistema nuclear que es pacífico, se le impone la guerra, David. Sí, bueno, aquí una vez más se demuestra el doble rasero de lo que es el orden internacional que hoy nos rige. Cuando hablamos aquí en esta estructura que hoy nos rige de seguridad internacional, vemos que las reglas, cuando se aplican para unos, pero no para otros, y cuando generalmente no se aplican para otros, es generalmente para los países del sur. Y entonces aquí es donde viene la necesidad de reestructurar ese orden internacional, un orden internacional que está obsoleto porque data del 45, además que fue creado única y exclusivamente para los intereses de quienes antes de la Segunda Guerra Mundial ya financiaban a las fuerzas y las tropas de la SS y las tropas hitlerianas. En esto hablemos de las grandes corporaciones como Ford, como Rothschild, ExxonMobil y muchas otras que hoy por hoy siguen aún causando todos estos estragos al planeta. Y entonces aquí es donde uno se dice que se requiere volver a principios de soberanía. Hacer valer la Carta de las Naciones Unidas que da respaldo a todo lo que tiene que ser los principios de no injerencia, la autodeterminación de los pueblos, para poder entonces hablar de soberanía, y no solamente soberanía en los países, sino también una soberanía jurídica que responda a las necesidades reales de la justicia, que es lo que en este momento se carece. Aquí el problema no es de quién tiene realmente las armas, porque pues el problema concreto es de orden internacional. En ese sentido, yo creo que también es supremamente importante hacerle la crítica que requieren los organismos internacionales. Cuando nosotros vemos que antes del ataque de los Estados Unidos a Irán, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace una sesión especial exclusivamente sobre Irán, y es única y exclusivamente para hablar de supuestas violaciones de derechos humanos perpetuadas por el Estado iraní, cuando en ese mismo momento se estaban llevando a cabo en el seno de Irán manifestaciones violentas financiadas por Occidente que
En ese momento el Consejo de Derechos Humanos cayó, y lo digo porque yo estaba en ese consejo propiamente aquí en Ginebra, en Naciones Unidas, y donde no se menciona, por ejemplo, que el 65% de los científicos que tiene el país son mujeres, donde no se menciona el hecho de que hace mucho tiempo hay mujeres que no tienen obligación de llevar la burka o cualquier otro tipo de vestimenta que les oculte su rostro, o que para Occidente, como bien lo dicen en sus narrativas, las restrinja de sus derechos como mujeres. Creería yo, en ese sentido, si comparamos las cifras educativas con respecto a Irán y la Unión Europea, por lo menos, o los Estados Unidos, muy probablemente las mujeres van a tener mucho más posibilidad de educación, derechos, salud, vivienda, que en cualquier país occidental, y esto lo vemos claramente en cada calle que podemos recorrer, incluso aquí en la misma Suiza, donde cada vez más son las personas que están llegando a dormir en las calles, y que uno, pues me imagino, nunca ha estado en Teherán, pero que sí ha estado en China y ha estado en otros países emergentes, uno no va a ver. Es además supremamente interesante mencionarlo, que en las veces que uno ha podido estar en Caracas, en las veces que uno ha podido ir a Bogotá, hay lugares del centro de la ciudad, sea allá de Caracas o de Bogotá, donde uno no ve gente durmiendo en la calle. Uno aquí en Europa, en las grandes ciudades como Madrid, Londres, París, Berlín, los ve, y son cosas que se ignoran una vez más por existir este doble rasero, que nos lleva justamente a tu pregunta, que es ¿por qué a Irán sí y por qué a otros no? Aquí el problema es puramente geopolítico. El problema es de que el sistema se está derrumbando, y el sistema se tiene que agarrar aún a lo que le ha seguido dando la posibilidad de mantenerse, independientemente de que en cualquier momento dado se tenga que agarrar al fascismo, como ya lo ha hecho en Ucrania, en provocación a Rusia, y donde el país ha sido transformado como una plataforma de la OTAN y de aquellas corporaciones transnacionales que hoy por hoy están promoviendo todos estos desastres por el mundo, porque no aceptan de que el mundo es multilateral, creen todavía que estamos en una unilateralidad, y es aquí donde tenemos entonces que volver a la reflexión de saber si realmente estamos en un mundo descolonizado, o si por lo contrario la descolonización nunca ha terminado y por ende tenemos que ponerle un fin a ella. Creo que estamos todavía en un sistema de colonización, un sistema donde el derecho internacional sigue colonizado, donde los derechos humanos siguen colonizados, y donde tenemos que pararlo. De hecho, los voy a invitar. Nosotros en la jornada de antier realizamos una conferencia en el marco del 61º Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Hicimos un evento para hablar de geopolítica y derechos humanos, que ustedes podrán encontrar en la página web de aides.org, bastante interesante, porque de allí lo que quisimos hacer es sacar todo lo que en Naciones Unidas se menciona para que el público, y en este caso en la Universidad de Ginebra, la gente lo pueda conocer. Está en línea, lo pueden ver, y creo que sería bastante interesante para profundizar mucho más las respuestas de esta pregunta que bien tienes el gusto de hacerme. David López, muchísimas gracias, y también Alberto Waxon para este análisis para la pantalla de Telesur y el mapa. Algunas veces el tiempo no alcanza para tratar este tipo de temas, pero de inmediato vamos a revisar ahora nuestros vectores. Muchísimas gracias a nuestros invitados nuevamente. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja tres claves sobre nuestro principal tema. Estados Unidos e Israel agotan su armamento estratégico. El primer vector nos lleva hacia la siguiente reflexión: desgaste versus resistencia. En el actual conflicto en Asia Occidental, Estados Unidos junto a su aliado israelí movilizan una guerra y tratan de argumentar la agresión para que otros se sumen a este conflicto. Sin embargo, en la contrabalanza, Irán ha respondido a este nuevo modo de guerra a distancia con su programa misilístico. La pregunta: ¿qué tanto podrá servirle la guerra de desgaste a la Casa Blanca contra Irán cuando este país ha estado por años preparándose para defender su soberanía como lo hace hasta ahora? 2. Doble rasero. A Irán se le impone la guerra para que no desarrolle su industria nuclear, que es pacífica, pero se permite a Israel mantener armas de destrucción masiva, y sus líderes políticos y militares amenazan con el uso de las mismas como último recurso para mantener, entre comillas, su existencia como Estado. 3. Colapso económico.
Aunque el conflicto es contra Irán, las naciones del Golfo que apoyan a Estados Unidos reciben la respuesta iraní en las bases militares del país norteamericano instaladas en estos territorios. Esto trae como consecuencia incertidumbre económica y recesión para estos países. ¿Será que se trata de una estrategia de Washington para colapsar a los países del Golfo y así mantener una maniobra de desestabilización en esta parte del mundo a mediano plazo? Son algunas de las interrogantes. Soy Aaron Romero, nos vemos en otra edición del Mapa. Será hasta la próxima.